En el mundo de la tecnología, estar en la cima no te garantiza absolutamente nada. Y si no, que se lo digan a Adobe y a Apple. Hoy vamos a desgranar cómo estos dos gigantes, que parecían, intocables, acabaron tropezando y de qué manera en la carrera de la IA. Todo se puede resumir en dos conceptos: una crisis de confianza, por un lado, y una crisis de ejecución por el otro. Y todo sucedió en un periodo muy corto, entre 2024 y 2025. A ver, para que entendamos bien la dimensión del batacazo, tenemos que recordar de quiénes estamos hablando. Antes de que la IA generativa lo pusiera todo patas arriba, Adobe y Apple no es que fueran líderes, no, eran literalmente imperios digitales. Su poder se basaba en algo muy claro, unos ecosistemas cerrados que controlaban con puño de hierro. Vamos con la primera cifra, que es para marearse. 700 millones. Esa era la cantidad de usuarios activos que tenía Adobe cada mes a mediados de 2025. O sea, un control casi absoluto del mercado creativo. Si eras diseñador, fotógrafo, editor, vamos, que vivías en el universo Adobe. Porque es que prácticamente no había otra cosa. Y si lo de Adobe parecía mucho, esperad a ver lo de Apple. 2.000 millones. Con B, 2.000 millones de dispositivos activos. Su ecosistema era una auténtica fortaleza. El hardware, el software, los servicios, todo funcionaba junto a la perfección. Y claro, eso crea una base de usuarios no solo masiva, sino increíblemente fiel. Y aquí viene la pregunta del millón, claro. Teniendo todo esto, el dinero, los usuarios, la confianza del mercado, ¿cómo es posible que se quedaran tan atrás en la IA? ¿Qué demonios salió mal para que esa ventaja que parecía de cemento armado se esfumara así como si nada? Vale, pues vamos a empezar por el primer caso, Adobe. Y ojo, que aquí lo interesante es que su caída no vino de un competidor que lo hiciera mejor, no. El problema lo tenían en casa. Fue una cadena de errores propios que provocó que sus propios usuarios, los más leales, se les echaran encima. Sobre el papel, la promesa de Adobe sonaba genial. Nos vendían una IA ética, súper segura para el trabajo, y todo construido sobre la confianza de décadas. Pero claro, la realidad fue otra muy distinta. Un producto que no daba la talla y, lo que es peor, una serie de decisiones que hicieron que sus usuarios se sintieran, y con razón, totalmente traicionados. Y es que todo pasó rapidísimo, fue algo vertiginoso. Fijaos en la cronología. En menos de un año la liaron parda. Empezaron en junio de 2024 con el lío de los términos de servicio, que hizo que todo el mundo pensara que iban a usar sus trabajos para entrenar a la IA. Luego, en septiembre, subidón de precios de hasta el 50%. Y para rematar, en abril de 2025 tienen que integrar IAs de otras empresas, admitiendo básicamente que la suya no funcionaba. Cada paso un clavo más en el ataúd de la confianza. Y esta cita de un usuario lo clava. Resume perfectamente lo que sentía todo el mundo. El problema no era pagar por algo nuevo. La gente sentía que Adobe estaba empeorando a propósito el programa, quitando cosas que ya funcionaban para obligarles a pasar por caja y pagar más. Ahí se rompió todo. La confianza se fue al garete. Y claro, todo esto tuvo un impacto. Y vaya impacto. Se puede medir en dinero. Mientras el resto del mercado tecnológico iba como un tiro para arriba, las acciones de Adobe se hundieron. El gráfico no puede ser más claro. Una caída de más del 34%, mientras que el Nasdaq había subido un 34% el año anterior. O sea, una auténtica sangría. Bueno, dejamos Adobe y nos vamos con Apple. Si lo de Adobe fue una crisis de confianza, lo de Apple fue, un desastre de ejecución. Algo rarísimo, porque si Apple es famosa por algo, es por su perfeccionismo. Pues esta vez, no. Aquí tenemos uno de los ejemplos más vergonzosos de los fallos de Apple Intelligence. La IA se inventó literalmente que un sospechoso de asesinato se había suicidado. Pero si lo único que había pasado es que le habían detenido. Un error garrafal que lógicamente hizo que la credibilidad del sistema cayera en picado. Y lo peor es que no fue un error aislado. Que va, la IA también se sacó de la manga que el primer ministro israelí había sido arrestado porque hizo un resumen mal de varias noticias. Esto ya demostraba que el problema no era una anécdota, era algo de base, un problema sistémico de fiabilidad. La cosa se puso tan fea que tuvo que salir el propio Craig Federighi, el jefazo de software de Apple, a dar la cara en la conferencia de desarrolladores de 2025. Y lo que dijo fue básicamente una confesión en toda regla. Este trabajo necesitaba más tiempo. O sea, reconociendo que habían sacado algo que estaba verde, que no estaba listo. Y esta cascada de retrasos lo demuestra. El nuevo Siri conversacional, que iba a ser la bomba, se anunció en 2024. Se suponía que salía en 2025. Luego se retrasó a 2026. Y ahora parece que hasta 2027 nada. 3 años de retraso. Esto en la Apple de antes era simplemente impensable. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de Apple a este caos? Pues la de siempre, tirar de chequera.
Han anunciado un plan de inversión de 500.000 millones de dólares en 4 años. Una cifra que marea, sí, pero que huele más a un intento a la desesperada por no quedarse atrás que a una estrategia bien pensada. Vale, hasta ahora parece que tenemos dos historias diferentes, ¿verdad? La de Adobe y la de Apple. Pero si rascamos un poquito en la superficie, vamos a ver que los problemas de fondo eran sorprendentemente parecidos. Esta tabla lo resume muy bien. El problema de fondo fue el mismo para los dos. Primero, la arrogancia. Adobe pensaba que los creativos no tenían a dónde ir, y Apple creía que su truco de llegar tarde pero perfecto funcionaría siempre. Segundo, su cultura de control total, que antes era una ventaja, se convirtió en un freno para la innovación que necesita la IA. Y lo más grave, el talento. Los mejores cerebros de la IA no querían trabajar para ellos, se iban a otros sitios. Así que, aunque el problema de raíz era parecido, la forma en que metieron la pata fue distinta. Adobe directamente traicionó a sus usuarios, les mintió con sus políticas y precios. Apple, en cambio, simplemente les decepcionó. Sacó un producto que no funcionaba bien, dos caminos distintos que llevaron al mismo sitio, quedarse atrás y perder relevancia. Muy bien, ¿y qué podemos aprender de todo esto? Porque estas meteduras de pata tan gordas nos dejan unas cuantas lecciones que van mucho más allá de Adobe y Apple. Sirven para cualquiera que se enfrenta a un cambio tecnológico tan bestia como este. Podríamos resumirlo en 4 ideas clave. La primera, en el mundo de la IA es mejor ser rápido que perfecto. Si esperas a tenerlo todo niquelado, ya has perdido el tren. La segunda, la cultura de una empresa lo es todo, o te adaptas o mueres. Tercero, la confianza es como el cristal. Una vez que se rompe, es casi imposible de arreglar. Y la cuarta, esos ecosistemas cerrados que tanto les gustaban, en un momento de cambio radical como este, se pueden convertir en tu propia prisión. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. Las historias de Adobe y Apple son la prueba de que en este mundo tecnológico que va a toda velocidad, nadie tiene el puesto asegurado. Haber sido el rey ayer no te garantiza absolutamente nada mañana si no eres capaz de reinventarte. Ahí queda eso.